Hola, somos el equipo conformado por Axel y Alejandra. A continuación expondremos el desarrollo de la función coseno hiperbólico de x. Definimos coseno hiperbólico de x como e a la x más e a la menos x sobre 2. En primer lugar, Espera, solo quiero checar. hola, somos el equipo conformado por Axel y Alejandra. A continuación expondremos el desarrollo de la función coseno hiperbólico de x. Definimos coseno hiperbólico de x como e a la x más e a la menos x sobre 2. En primer lugar, veamos cuál es el dominio de la función coseno hiperbólico de x. Observemos que el dominio de la función e a la x es R. El dominio de la función e a la menos x es R. Además, el dominio de la función e a la x más e a la menos x es R. También el dominio de x sobre 2 es R. Por lo tanto, como la función coseno hiperbólico de x es una composición de esta función y de esta función, tenemos que el dominio de coseno hiperbólico de x es R. Ahora vamos a observar cuál es la continuidad de la función coseno hiperbólico de x. Observemos que la función e a la x es continua en todo R. La función e a la menos x es continua en todo R. Y la suma de funciones continuas es R. Es continuo. Es continua. Continuo en R. Ok. Ajá. Así, e a la x más e a la menos x sobre 2 es una función continua. Y resulta... No lo justifica por qué. Ajá. Porque falta la x entre 2. Ajá. Resulta que como el coseno hiperbólico de x es una composición de e a la x más e a la menos x y x sobre 2, que también es continua en todo R, por eso podemos afirmar, Todo R. en todo R, podemos afirmar que coseno hiperbólico de x justamente es continua en todo R. Muy bien. Ajá. Ahora lo que vamos a ver es que Vamos a buscar la imagen. lo siguiente que vamos a ver es que la función coseno hiperbólico de x es una función par. Es decir, que para toda x en R tenemos que coseno hiperbólico de menos x es igual a coseno hiperbólico de x. Esto lo haremos aplicando directamente la definición. Comenzando con el lado izquierdo de la igualdad, tenemos que coseno hiperbólico de menos x es igual a e a la x menos x más e a la menos x sobre 2, lo cual es igual a e a la menos x más e a la x sobre 2. Esto es igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. Esto por la conmutatividad de la suma en R. Y esto, por definición, es coseno hiperbólico de x. Por lo tanto, coseno hiperbólico de menos x
es igual a coseno hiperbólico de x. Así podemos afirmar que la función coseno hiperbólico de x es par. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar la imagen de la función coseno hiperbólico de x, por lo cual iniciaremos buscando los puntos críticos de coseno hiperbólico de x. Para esto, primero derivemos a coseno hiperbólico de x y obtenemos lo siguiente. La derivada de coseno hiperbólico de x es, por definición, e a la x más e a la menos x sobre 2, lo cual es igual a, sacamos un medio que es una constante y derivamos. La derivada de e a la x es e a la x más la derivada de e a la menos x es e a la menos x. Aquí se aplicó la regla de la cadena por la derivada de menos x, que es 1. Esto es un medio por e a la x más menos e a la menos x, y esto resulta ser la derivada de la función coseno hiperbólico de x. Si es derivable. Si es derivable. Si es derivable, entonces No, es... si es derivable. Pero bueno. Ajá. Ahora veamos que la función coseno hiperbólico de x tiene solamente un único punto crítico, el cual es 0. Esto lo tenemos que demostrar de la siguiente forma. Tomando a la derivada de la función coseno hiperbólico de x, tenemos que e a la x menos e a la menos x sobre 2 es igual a 0, si y solo si x igual a 0. Importante notar que la implicación x igual a 0, entonces e a la x menos e a la menos x sobre 2 igual a 0 es inmediata, ya que si evaluamos x igual a 0 en la derivada, nos queda e a la 0 menos e a la menos 0 sobre 2, este es igual a 1 más 1 sobre 2, 1 menos 1 es 0, y nos queda 0. Ahora demostremos que si e a la x menos e a la menos x sobre 2 es igual a 0, entonces x igual a 0. Aquí tomamos por definición e a la x menos e a la menos x, despejamos a 2 y nos queda igual a 0. Entonces, e a la x es igual a e a la menos x. Entonces, aquí tenemos, aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad, nos queda que e a la x es igual a logaritmo de e a la menos x. Después nos queda que x es igual a menos x. Y vemos que el único número que satisface esta igualdad es x igual a 0. Así, por lo tanto, x igual a 0 es el único punto crítico de la función coseno hiperbólico de x. Para encontrar la coordenada, evaluamos x igual a 0 en la función coseno hiperbólico de x de la siguiente forma: e a la 0 más e a la menos 0 sobre 2. Esto es igual a 1 más 1 sobre 2. Y esto nos queda 1. Así, las coordenadas del punto crítico son 0,1. Continuando con el desarrollo, veamos cómo se comporta la derivada de la función coseno hiperbólico de x. Primero, cuando x es mayor que 0. Si x es mayor que 0, entonces x es mayor que menos x.
Si sumamos x a ambos lados de la desigualdad, nos queda x Esto significa que si aplicamos la exponencial nos queda de la siguiente forma: e a la x mayor que e a la menos x. Esto porque la función e a la x es una función creciente. De manera que si e a la x menos e a la menos x es mayor que 0. Así, podemos decir que e a la x menos e a la menos x sobre 2 es mayor que 0. Pero esto resulta ser la derivada del coseno hiperbólico de x, que además es mayor que 0. Entonces, como la derivada es mayor que 0, la función coseno hiperbólico de x es creciente en el intervalo 0, infinito. Y esto para toda x mayor que 0. De forma similar, para x menor que 0. Cuando x es menor que 0, tenemos que si x es menor que 0, entonces x es menor que menos x. Aplicando la exponencial, e a la x es menor que e a la menos x. Esto porque e a la x es una función creciente. Ahora, si tenemos que 0 es menor que tenemos que e a la x menos e a la menos x menor que 0. Así, e a la x menos e a la menos x sobre 2, esto nuevamente es la derivada de la función coseno hiperbólico de x. Además, es menor que 0. Por lo tanto, coseno hiperbólico de x es decreciente en el intervalo menos infinito 0. Esto para toda x menor que 0. Ya lo dijiste. Bueno, sí. Sí. Ajá. Con esta información podemos deducir que x igual a 0 es un mínimo global. Ahora, veamos la convexidad de la función coseno hiperbólico de x. Esto lo haremos de la siguiente forma, derivando una vez más. Teníamos que la derivada de la función coseno hiperbólico de x es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Así, la segunda derivada nos queda. Sacamos un medio, que es una constante, y derivamos e a la x. La derivada de e a la x es e a la x menos la derivada de e a la menos x es e a la menos x. Aquí aplicando la regla de la cadena por la derivada de menos x, que es menos 1, y nos queda que un medio por e a la x más e a la menos x. Esto por definición es coseno hiperbólico de x. Por lo anterior, sabemos que coseno hiperbólico de x
es mayor que 0. Y usando los criterios de la segunda derivada, si nuestra segunda derivada es mayor que 0, tenemos que la función coseno hiperbólico de x es convexa. Aquí nada más faltó decir que esto es mayor que 0 porque es mayor que 1 y es mínimo el 1. Pero ya lo había dicho. Ajá, pues es que dije por lo anterior. Ajá, entonces... Ajá. Por último, para poder finalizar y dibujar la gráfica de la función coseno hiperbólico de x, veamos cómo se comporta la función coseno hiperbólico de x cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Pero este ya no es necesario. Ajá. Importante notar que la función coseno hiperbólico de x es par. Por lo tanto, basta con analizar el comportamiento del límite cuando x tiende a infinito de coseno hiperbólico de x. Esto por definición es el límite cuando x tiende a infinito de e a la x más e a la menos x sobre 2. Este límite se puede resolver por casos de la siguiente forma. Observemos que el límite cuando x tiende a infinito de e a la x es infinito. Además, el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x se puede reescribir como el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre e a la x, y esto tiende a 0. Por lo tanto, usando esto, utilizando la observación, tenemos que el límite es infinito. Y como la función es par, tenemos que el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x más e a la menos x sobre 2 también es infinito. Sintetizando toda la información, tenemos que coseno hiperbólico de x alcanza su mínimo cuando x es igual a 0, y además el mínimo tiene coordenadas 0,1. Además, sabemos que coseno hiperbólico de x es creciente en 0 a infinito y decreciente en menos infinito a 0. Y además, los límites cuando x tiende a infinito y a menos infinito de e a la x más e a la menos x sobre 2 es infinito, ya que la función es par. Con esto, profesora, hemos explicado la gráfica, falta la gráfica. O sea, hay que sintetizar toda esta información ahorita en la gráfica. Ajá. Bueno, entonces lo digo otra vez. No. Okay. Sintetizando la información en la gráfica, tenemos que el mínimo tiene coordenadas 0,1. También la función coseno hiperbólica de x es continua en todo R. Además, que la función es decreciente en menos infinito a 0 y creciente de 0 a infinito. Con ayuda de la segunda derivada de coseno hiperbólico de x es positivo. Entonces, por lo tanto, va a ser convexa. También, con ayuda de los límites, vimos que el límite cuando x tiende a infinito de coseno hiperbólico de x es infinito. Como la función es par, el límite cuando x tiende menos infinito de coseno hiperbólico de x también va a ser infinito. Pues bueno, a mí me va a tocar hacer lo que es el desarrollo de la función inversa de coseno hiperbólico de x. Pues bueno, en lo anterior teníamos que la función coseno hiperbólico de x era una función con dominio R y que era sobreyectiva en 1,2
infinito. Sin embargo, vimos anteriormente que la función coseno hiperbólico de x no es una función inyectiva. Por tanto, no va a existir su función inversa y lo que haremos será restringir el dominio de la función coseno hiperbólico de x de forma que la volvamos una función inyectiva y que exista su función inversa. Entonces, lo que haremos primero será restringir el dominio de cos hiperbólico de x. Y entonces vamos a tener dos opciones. Tenemos en primer lugar restringirla a menos infinito, 0 y también 0, infinito. En este intervalo la función coseno hiperbólico de x es decreciente, por tanto inyectiva, y en este intervalo también la función coseno hiperbólico de x es creciente, por tanto inyectiva también. Entonces vamos a trabajar primero con este. Trabajemos con 0, infinito. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser denotar esta función coseno hiperbólico estrellita. La voy a definir como la restricción de coseno hiperbólico de x en este dominio, restringida en 0, infinito. Entonces tenemos que la restricción resulta ir de lo que es 0, infinito como dominio y va a ir a 1, infinito. Vale. Entonces, en primer lugar, tenemos que la función coseno hiperbólico estrellita es creciente, por tanto es inyectiva, por lo que existe su inversa. Existe la función inversa y entonces resulta ser una función que va a ir ahora desde 1, infinito a 0, infinito. ¿Sí? Además, tenemos que la función coseno hiperbólico de x estrellita es continua e inyectiva, y esto nos permite garantizar que la función inversa va a ser continua. Por tanto, estrellita coseno hiperbólico es continua. Entonces, este es un teorema de funciones inversas, en la cual cuando la función original es inyectiva y continua, entonces la función inversa es continua, y ya con esto garantizamos la continuidad de la función inversa. Entonces, voy a poner otro dato más. Además, sabemos que la función coseno hiperbólico inversa evaluada en 1 es igual a 0. ¿Sí? Esto lo podemos garantizar porque sabemos que la función coseno hiperbólico en 0 es igual a 1, por tanto la inversa en 1 tiene que ser igual a 0. Entonces lo siguiente que voy a hacer es buscar una expresión de esta función, o sea de la función inversa de coseno hiperbólico y lo voy a hacer a través de la derivada de su inversa, usando un teorema de funciones inversas y derivadas y usando el teorema fundamental del cálculo. Pero lo primero que debo hacer es excluir el punto del dominio, el punto 1,
¿Por qué? Porque en ese punto la función inversa coseno hiperbólico no va a ser derivable, por tanto no tendrá sentido buscarlo por ahí. Y no pasa nada con que lo excluya, porque ya encontré cuál es el valor en ese punto. En 1 vale 0, por tanto voy a excluirlo. Entonces, sea x que pertenece al 1 abierto infinito, excluyendo el punto 1. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ok, entonces haremos lo siguiente. Vamos a ver cuánto vale esta expresión. Cuánto vale la expresión derivada de coseno compuesta con la inversa evaluada en x. Entonces tenemos que la derivada de coseno hiperbólico de x es la función seno hiperbólico de x, y entonces va a estar evaluada en la inversa, o sea, estrellita, ¿sí? Pero sabemos lo siguiente. Pero sabemos que coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico cuadrado de x es igual a 1. Y esto me va a implicar que seno hiperbólico de x es igual a raíz de coseno hiperbólico cuadrado de x menos 1. Tomamos la raíz positiva, pues la función seno hiperbólico de x es positiva en el intervalo que estoy trabajando. ¿Vale? Entonces, como es positiva y además existe esta expresión, por tanto, tenemos que la derivada de la inversa es igual a 1 sobre la raíz de, bueno, aquí lo voy a poner paso por paso para que no, sobre la raíz, a ver, déjenme borrar, va a ser igual a 1 sobre esta expresión. Sobre seno a ver, espérenme un segundo, mejor lo desarrollo acá arriba. A ver, esta parte de acá me implica que esta expresión es igual a la raíz de x cuadrada menos 1. ¿Ok? Usando esto que sabemos, ponemos esto, esta evaluación es seno hiperbólico de x, por tanto de aquí podemos deducir esto. Ahora sí, regresando a lo que estaba, tenemos que esta expresión va a ser igual a 1 entre la expresión que tenemos acá arribita, por tanto será igual a 1 entre raíz de x cuadrada menos 1.
Pues bien, ya estamos muy cerca de tener una expresión para lo que es la función coseno hiperbólico inversa. Aquí tenemos ya su derivada, por tanto ahora lo que haremos es usar el teorema fundamental del cálculo. Y lo único que necesitamos es saber el valor de esta función en un punto, pero eso ya lo tenemos. Precisamente el punto que puse arriba. Y cómo tenemos esto. Por tanto, tenemos esa expresión. Bueno, nada más ahorita noté que me faltó justificar una parte anterior, que era la siguiente. Para poder usar este teorema que tenemos acá abajo, yo debo poder garantizar que esta expresión que tenemos acá es distinta de 0. Lo cual no es muy complicado de argumentar, pues tenemos que si x es mayor que 1, tenemos que x cuadrada es mayor que 1, por tanto x cuadrada menos 1 es mayor que 0, lo cual a su vez implica que la raíz de x cuadrada menos 1 es mayor que 0, lo que me garantiza que esta expresión es mayor que 0, por tanto es distinta de 0 y puedo aplicar lo que usamos anteriormente, que era precisamente ese teorema. Pues si lo de abajo es 0, pasa lo que les decía, que no existe la derivada, y pues no hay problema, pues ya lo garantizo acá, ¿vale? Entonces ya lo está garantizado, ya tenemos una expresión para la función. Y entonces lo último que veremos va a ser el límite cuando x tiende a 1 de la función coseno hiperbólico inversa de x. ¿Por qué? Pues porque yo había excluido el punto 1 del dominio, por tanto tenemos que ver cómo se comporta el límite de esta función, pero sabemos que la función es continua, ya lo vimos anteriormente, por tanto esto es ¿sí? Y ahora veamos también el límite cuando x tiende a infinito de la función coseno hiperbólico de x. Entonces lo que voy a demostrar es que este límite es igual a infinito, y pues solamente basta observar lo siguiente. Lo siguiente. Tenemos que si x es mayor a 1, bueno, tenemos de por sí independientemente de esto, tenemos que x cuadrada es mayor que x cuadrada menos 1, y esto es mayor que 0, porque tenemos que x es mayor que 1, pero esto implica entonces que x es mayor que raíz de x cuadrada menos 1, esto sigue siendo mayor que 0, lo cual al final me implica que 1 entre la raíz de x cuadrada menos 1 es mayor que 1 entre x, y además sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de 1 a x entre 1 entre a de a es igual a infinito, y por tener esta desigualdad, esto me implica que el límite cuando x tiende a infinito de 1 a x de 1 entre raíz de alfa cuadrada menos 1 tiene que ser efectivamente infinito, por estar encima de este que también diverge. Y bueno, ya para acabar, solamente hace falta mencionar el otro camino, es decir, trabajar con
intervalo menos infinito, coma 0. Entonces definimos a coseno hiperbólico estrella estrella como la restricción de coseno hiperbólico en x abierto menos infinito, coma 0. Entonces tenemos que esta función es decreciente, por tanto inyectiva, por lo que existe la inversa que teníamos ahí. Entonces lo siguiente es notar que esta función es continua. ¿Por qué razón? Pues por la razón de que la función coseno estrella estrella de x es una función continua inyectiva, por tanto su inversa es continua. Sabemos que evaluada en 1 es 0, y entonces el razonamiento es parecido, solamente, o sea, proceder análogamente, solamente va a haber una diferencia. Cuando nos tomemos, o sea, cuando trabajemos esta parte de acá, ¿sí? Vamos a elegir la raíz negativa, porque seno hiperbólico va a ser negativo en el intervalo en que estamos trabajando. Por tanto va a haber hay un signo negativo, y entonces después de proceder de forma semejante vamos a llegar a que esta función va a ser igual a menos la integral de 1 a x de 1 entre raíz de alfa menos 1 de alfa. O sea, este signo entra acá, pero puede salir de la integral. Todo el razonamiento es similar. Y entonces vamos a notar que esta función va a ser la función que teníamos original con un signo negativo. Por tanto va a ser la función reflejada de la original. Y pues ya que tenemos todo eso, ahora sí podemos graficar ambas funciones para ver lo que nos queda. Entonces teníamos, aquí está el 1, teníamos que la función coseno hiperbólico estrella de x era la restricción de coseno en el intervalo 0 infinito. Entonces teníamos algo por ahí. Entonces la función inversa sabíamos que valía 0 en 1, que su límite cuando tendía a 1 era 1, que es una función creciente, continua, y su límite cuando se va a infinito es infinito. Entonces hace más o menos algo por ese estilo. Además que nos podemos basar en que tiene que ser el reflejo de esta gráfica a través de la identidad. Y entonces la otra función, la función coseno estrella estrella de x, teníamos que era la restricción, pero en el menos infinito a 0. Entonces hace algo por el estilo. Igual valía 1 en 0. Y además teníamos que por tener esta ecuación, era la reflejada de la función original. Entonces a través del eje x hace algo por este estilo. Va a ser decreciente, su límite cuando se vaya a infinito va a ser menos infinito, y es continua. Y pues ya con esto, y pues solamente para no causar confusión, tenemos que, o sea, esto de acá nada más fue para marcar que eran las inversas. Sin embargo, las gráficas corresponden esta para la inversa de la estrella estrella y esta para la inversa, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos las otras, pero pues las gráficas corresponden a estas.
Y pues ya con esto hemos concluido, hemos encontrado expresiones para las funciones inversas, sus gráficas, y pues eso sería todo.